Backrooms sin salida se estrenó hace poco más de 2 meses y ya es uno de los fenómenos del año. Recaudó más de 380 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de apenas 10 millones. De hecho, ya reestrenó con una edición extendida, Everything Must Go Edition, con más material. Pero esta no va a ser una reseña más. Más allá del terror, la película plantea preguntas filosóficas bastante serias sobre el sufrimiento, sobre la identidad, sobre el mal. Algunas de esas preguntas, el catolicismo las viene respondiendo hace siglos. Otras, la película las deja abiertas. Hoy vamos a recorrerla de forma cronológica y en cada momento clave nos vamos a detener a pensar qué se está planteando acá en el fondo y qué tiene para decir la fe católica al respecto. Vamos con spoilers, así que si todavía no la viste, ojo. Antes de cualquier pasillo amarillo, la película nos presenta a sus dos protagonistas. Clark es dueño de una tienda de muebles, lucha contra el alcoholismo y un divorcio reciente y va regularmente a terapia. Su terapeuta es la doctora Mary Klein, quien a su vez carga con su propio trauma. Su madre está internada en un hospital psiquiátrico. Es más tiempo del que uno esperaría dedicarle a esto en una película de terror, y no es relleno. Nos está contando quiénes son antes de contarnos qué les va a pasar. La película casi toma su tiempo. Ahí aparece la primera pregunta de fondo, aunque todavía no se note. El sufrimiento que cargamos, un trauma, una adicción, una herida de la infancia, ¿es algo que se resuelve con comprensión, con terapia, con tiempo? ¿O hay algo en el dolor humano que excede lo que la psicología sola puede ofrecer? La Iglesia nunca dijo que la psicología no sirva, al contrario, la valora como una herramienta real, pero sostiene algo más, que el ser humano no es solo una mente para reparar, sino un alma hecha para algo más grande y que hay heridas que solo encuentran sentido pleno cuando se las pone delante de Dios. San Pablo lo describió en carne propia. Dios dijo: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Es justo en la debilidad cuando uno no logra resolver solo donde la gracia entra a actuar. San Agustín lo resumió en una frase que viene perfecta acá: nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hay vacíos que ninguna terapia, por buena que sea, puede llenar del todo. Guardemos esta idea porque va a volver con fuerza más adelante con Mary. Clark empieza a tener fallas eléctricas constantes, las luces parpadean sin razón aparente. Con un hombre de mantenimiento encuentran 2 interruptores que no están conectados a nada. Después, mientras mira televisión, un fragmento de imágenes de seguridad de un pasillo misterioso aparece en la pantalla justo antes de que se corte la luz. Esas fallas lo llevan al sótano de su tienda, donde descubre una rendija de luz brillante en la pared. La atraviesa y cae a un laberinto de habitaciones amarillas, pasillos infinitos y muebles deformados, en silencio total, salvo por el zumbido de las luces. Este lugar es conocido como los Backrooms. Clark explora y se encuentra con esta figura como de un hombre primitivo que tiene un audio que se repite en varios idiomas, en español, francés, alemán, inglés y entre ellos latín. En efecto, lo cual me sorprendió y me alegró haber podido reconocer el latín en esta escena, me gustó ese detalle. Y a propósito les comento que dentro de poco tengo pensado hacer un video explicando por qué el latín es la lengua de la iglesia. Es un breve detalle que quería comentar. La primera visita es breve, las siguientes cada vez son más largas. Esa decisión, explorar solo en silencio sin pedir ayuda, ya nos dice algo sobre en qué estado emocional estaba Clark incluso antes de cruzar la pared. Y nos deja una pregunta que va a volver. ¿Qué buscamos cuando elegimos enfrentar solos lo que nos supera? Clark le cuenta a Mary sobre los Backrooms, pero ella se muestra escéptica. Entonces recluta a su asistente Kat y al novio de ella, Bobby, para grabar el lugar como prueba. El trío entra y graba sus descubrimientos. No sale bien. Bobby es asesinado por una criatura apenas visible y Kat desaparece. Detengámonos acá, porque hay algo importante para pensar más allá de lo que viene después. Clark mete a 2 personas que no eligieron este destino, que entraron solo porque él se los pidió, en un lugar que él ya sabía que era peligroso. Una muere, la otra desaparece y Clark sigue caminando. Esto plantea algo muy concreto. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a tratar a las otras personas como medios,
para sus propios fines, su obsesión, su búsqueda en este caso. Bobby y Kat dejaron de ser personas con valor propio y se volvieron herramientas para que Clark consiga lo que busca. Para la fe católica, cada persona tiene una dignidad que no depende de la utilidad que tenga para otro, ni siquiera para una buena causa. Usar a alguien como un simple instrumento, aunque sea sin mala intención explícita, ya es una falla moral grave. El Señor lo dijo al revés: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Clark hizo exactamente lo contrario, arriesgó la vida ajena por sostener su propia obsesión. Clark encuentra objetos conocidos enterrados en el laberinto, lugares familiares deformados, versiones cada vez más extrañas de cosas que alguna vez fueron cotidianas. Los backrooms funcionan como un eco de la memoria humana, construido a partir de recuerdos incompletos y distorsionados. Preocupada por un mensaje de voz, Mary entra a buscarlo y descubre que Clark ya no quiere salir, cree haber encontrado una respuesta a sus traumas. Cuando finalmente da con él, ya no es el hombre que conocía. Clark la ahorca hasta desmayarla y la ata a una silla. Vive rodeado de los Still Lives, que son copias deformadas de personas reales que el lugar genera a partir de recuerdos incompletos, entre ellas una que aparenta ser una réplica de su ex esposa. Rodeado de esas figuras humanoides deformadas, recuerdos distorsionados de personas que existen en el mundo real, Clark amenaza a Mary para que repitan una sesión de terapia que ya habían tenido. En medio de esa tensión, Mary empieza a decirle la basura de persona que era. Clark, entristecido, le pregunta cómo cambiar. Mary, enojada, le dice que no tiene idea, pero después le dice que no tiene por qué hacerlo. Y eso parece agradarle a Clark. Por un momento recobra la lucidez y empieza a desatar a Mary, pero en ese instante aparece la entidad que mató a Bobby, el Capitán Clark. Clark eligió quedarse, encontró un lugar hecho de sus propios recuerdos rotos y decidió que ahí pertenece. Esto plantea algo fuerte. La identidad de una persona, ¿es lo que esa persona elige creer sobre sí misma, aunque sea una mentira, aunque sea una herida sin curar? ¿O hay una verdad sobre quién es esa persona que existe más allá de lo que ella elija creer? La iglesia tiene una respuesta clara. Cada persona es imagen de Dios, imago Dei, como dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Eso no es algo que uno construye ni elige, es un dato previo, anterior a cualquier herida, anterior a cualquier fracaso, anterior a cualquier máscara. Clark se convenció de que su lugar es ese pozo de recuerdos rotos, pero esa convicción no cambia lo que él realmente es. El problema es que se olvidó de quién era antes de eso, y ese olvido va a tener consecuencias. Ya las vamos a ver. El Capitán Clark es una copia gigante y deformada de Clark mismo. Mide alrededor de 2,5 metros, con los rasgos faciales estirados, los ojos desalineados, dedos adicionales y 2 filas de dientes. Su apariencia está basada en el disfraz de pirata que Clark usaba en los anuncios de su mueblería, muleta y pata de palo incluidas. Clark intenta negociar con él, como si pudiera negociar con su propia oscuridad. No puede. La criatura lo mata mordiéndole el cuello y va por Mary. Mary huye a través de varias habitaciones copiadas, se lastima la pierna en el camino y finalmente logra golpear al Capitán Clark con un trozo de cemento, el que había guardado de la entrada de la casa de su infancia, lo único concreto que le queda de su historia, y escapa por un pasadizo demasiado angosto como para que la criatura pueda seguirla. Clark fue arquitecto, fracasó, terminó vendiendo muebles baratos disfrazado de pirata para los anuncios, escondiendo su vergüenza detrás de un personaje. Y esa máscara, ampliada, deformada, monstruosa, es lo que finalmente lo mata. Intentó razonar con eso, no pudo. Lo que una persona trata de negar de sí misma, ¿desaparece? ¿O crece hasta volverse más grande que la persona misma, hasta que ya ni siquiera es posible dialogar con eso? San Pablo lo dice con precisión: despójense del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia. No dice ignoralo, ni tampoco dice negocia con él, dice despojate. Un gesto activo, voluntario, que Clark nunca hizo. Por eso, en vez de despojarse, terminó siendo consumido por su propia máscara. Ahí también está, entre otras cosas, el sentido del sacramento de la confesión que nos dejó nuestro Señor. La confesión perdona el pecado, y junto con eso, de la mano de un buen confesor,
uno saca a la luz lo que uno esconde antes de que eso crezca hasta volverse más grande que uno. Es muy importante entonces tener un buen confesor, un buen director espiritual. Y notemos algo más, el Capitán Clark no es un monstruo cualquiera, es la propia oscuridad de Clark convertida en monstruo. Por eso lo persigue a él antes que a nadie. Un grupo de científicos rescata a Mary, pero la encierra en una instalación de investigación oculta. Ahí el investigador Phil le dice que los backrooms son el descubrimiento más importante de la historia, que llevan décadas investigándolos y que miles de personas desaparecieron ahí. Mary pregunta si la van a dejar salir. La respuesta deja en claro que no. La toma final muestra a Mary desfigurada como las figuras humanoides que vio junto a Clark. La interpretación más extendida es que los backrooms absorben una parte de cada persona que entra, dejando una copia imperfecta atrapada para siempre. Mary puede volver al mundo real, pero el lugar la va a recordar para siempre. Según Kim Parsons, el director de la película y creador de muchos de los videos que hay de los backrooms en YouTube, este final ambiguo busca dejar la historia abierta a continuaciones. Pero más allá de las secuelas, la pregunta de fondo queda: ¿existe alguna vez un escape completo de las heridas más profundas? ¿O siempre queda algo atrapado sin remedio? Dios dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Para mí, este final es más una rendición filosófica que una conclusión, aunque también responda, claro, a razones comerciales. La fe católica no se queda en la incertidumbre. La resurrección es la afirmación de que sí hay una salida real y completa, no parcial. No hay rincón de la persona, ni el más herido, que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Eso no significa que en esta vida la sanación sea instantánea o sin cicatriz. La Iglesia también reconoce que la purificación sigue después de la muerte, antes de la visión plena de Dios. Pero esa purificación tiene un destino final y seguro. Ahí está la diferencia de fondo con los backrooms. En la fe católica, ninguna herida queda encerrada para siempre. Backrooms diagnostica con precisión la condición humana sin Dios. Heridas que no se resuelven solas, personas usadas como medios, una identidad fabricada que termina devorando a quien la construyó, y un final donde ni sobrevivir es completo. Como diagnóstico está muy bien hecho, pero un diagnóstico no es una cura, y ahí donde la película se queda en silencio, la fe católica sí tiene algo para decir. Muchas gracias por ver y que Dios los bendiga. ¿Querés profundizar más y compartir con otros católicos? Sumate a nuestro Discord, es un lugar de estudio, oración y compañía que te va a encantar. Toda la información y el link de acceso los tenés en el comentario fijado.